Vamos a ver algunas de esas cosas con datos que adelantábamos, que nos van a llevar en un recorrido por los rincones del ajuste, cuánto perdieron los trabajadores privados y del sector público, cuánto perdieron los jubilados y qué pasa por la inflación. Mira, primera placa de estos datos de la Red Mate, mirador de la actualidad del trabajo y la economía. Principales recortes fiscales del ajuste más grande de la humanidad, según el diccionario del propio presidente Javier Milei. La obra pública es el rubro que mayor porcentaje del ajuste se lleva, más de 12 billones. Acá en Argentina billones son millones de pesos. Jubilaciones, 11, casi 12 millones de pesos. Programas sociales, el tercer rubro donde pasa la motosierra, donde pasa el ajuste. 6,9 billones de pesos. Salarios, reducción del poder de compra real de los salarios, 4,3 billones. Transferencias a provincias, látigo y billetera con el que hasta ahora lograban conducir algunos votos en el Congreso que dependen de los gobernadores. Fíjate cómo bajó las transferencias a las provincias. Y que es discrecional. Que es absoluta, porque en su momento el gobierno habilitó partidas extraordinarias para aquellos gobiernos afines cuyos representantes levantaban la mano en proyectos clave, ¿no? Exactamente, y a eso es a lo que nos referíamos. ¿Cuánto pasó del bolsillo de los asalariados al sector del poder concentrado de la economía, de esta reducción, de ese ajuste? 32,5 millones de pesos que estaban en nuestros bolsillos, digo nuestros porque hablo del sector de los trabajadores, trabajadoras, asalariados. Bueno, 32,5 billones de pesos, 11 billones de pesos que deja de percibir el Estado por aportes y contribuciones, algo de lo que hablaba recién Andrés hace un rato, y esto obviamente desbalancea el sistema previsional. 3,1 billones de pesos perdieron los sindicatos. 3,1 billones de pesos perdieron, 3,1 billones de pesos las obras sociales y 690.000 millones de pesos los sindicatos. Mira, sigamos viendo las placas para ir recorriendo por qué hoy hay huelga general en la Argentina. Salario privado, poder de compra real del salario privado. Que se supone son los que menos perdieron. Estos son los que menos perdieron. Esta es la pérdida más leve del campo de los trabajadores. La serie arranca en noviembre de 2023, esa N que ven a la izquierda, quienes están viéndonos por YouTube o por la tele. Si tomamos base 100 en noviembre de 2023, antes de que entre el gobierno de Javier Milei, vemos el efecto de los primeros meses allí con la devaluación y el primer trimestre de 2024. Después hay una recuperación y en los últimos meses un estancamiento que todavía tiene el salario privado 4 puntos por debajo del comienzo del gobierno de Javier Milei. Pero son los trabajadores que menos perdieron. Mira, vamos a ver los salarios de los estatales, que ayer fueron gran mayoría de la convocatoria, por ejemplo, en la ronda de jubilados, donde estuvo Silvina con el móvil. Han perdido más de 20 puntos de compra del salario real. Y ese número que ven en rojo, 5.343.800 pesos, es lo que dejaron de percibir desde que gobierna Javier Milei. Por eso escuchábamos los testimonios del clip de Notas en Calle de Guille Bar, que de la gente decía, me faltan 300 lucas para llegar a fin de mes. Ahí están, en esos 5.300.000 pesos que perdieron, en este caso, los trabajadores estatales. Jubilados, a ver qué pasa con los jubilados. Esto debe ser tremendo. Jubilados han perdido más de 20 puntos también, encontraron un nuevo techo. Fíjate que hay un bache al principio de la gestión de Milei con la devaluación, con el congelamiento. El primer trimestre lo liquidó, enero, febrero y marzo del 24. Después empieza una leve recuperación y en los últimos meses vemos un estancamiento que deja las jubilaciones muy por debajo de la base con la que Claro, porque la nueva fórmula es que los jubilados van igualando la inflación, pero nunca recuperan poder adquisitivo. Nunca recuperaron la totalidad de lo que perdieron y además el detalle, el bono de 70.000 pesos sigue congelado. Aparte de 70.000 pesos con lo que aumentaron los medicamentos. Mi papá consume un montón de medicamentos y usa la tarjeta de crédito para comprarlo. Últimos datitos, mirá, y ahí ya nos vamos metiendo en inflación, que es lo que amenaza rebotar en estos próximos días. De hecho, el viernes se conoce el dato inflacionario. Si podemos ver la placa, la inflación de la canasta de las y los trabajadores. Esta es la comparación de la canasta del INDEC con una canasta más actualizada según la que pondere diferente los servicios. Que pondere diferente, por ejemplo, los servicios. Y vamos a ver que el 67% de inflación interanual que mide el INDEC
en la última medición, eso va a cambiar el viernes cuando esté el nuevo informe, en realidad con una canasta más realista sería de 12 puntos más, 79%. Es por eso que vos sentís que no llegas, a pesar de que la inflación se desacelera, bueno, te vas retrasando respecto de la canasta real. Fíjate lo que adelanta el número de inflación que salió en Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que pone en alerta al gobierno nacional, especialmente al Ministerio de Economía. Ese 3,2% que ves ahí en el círculo azul es la última cifra de inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cava mide distinto. Cava mide con los servicios ponderados diferentes. 2,2, 2,4 y ahora esperamos el dato del viernes, que ya sabemos que va a ser de nuevo un rebote para arriba. Hay que ver si supera el 3% o no supera el 3% de la inflación que vamos a conocer. Razones para una jornada de huelga general, de paro general que estamos viviendo hoy en la República Argentina.